Y me parece, Alberto, si te parece bien, que ya tenemos a nuestra siguiente invitada y que tiene que ver además con una historia que pareciera que cuando ya nos habíamos librado de una pesadilla, pues la pesadilla está regresando nuevamente, pues para los migrantes en los Estados Unidos y particularmente para los mexicanos y mexicanas. Pues no necesariamente mexicanos en este caso, Ernesto, porque se trata del el restablecimiento del programa Quédate en México. El gobierno de Biden, pues prácticamente lo suspendió, Carlos I, casi estaba rindiendo protesta cuando firmó un decreto para suspenderlo. Hubo peticiones para que se reinstalara y finalmente la Suprema Corte de Estados Unidos pues declaró que no procedía la petición del gobierno del presidente Biden para que un tribunal, un juez de bajo nivel, así se le llama, pues había ordenado que se restableciera este programa. La Corte dijo que le dio la razón al juez y entonces estamos en posibilidades de que Quédate en México vuelva por sus fueros, y a este programa, hay que recordar, es para obligar prácticamente a que los solicitantes de asilo en Estados Unidos que provienen de otros países que no sean México, que no sean mexicanos, que se queden en nuestro país mientras se resuelve su juicio en los tribunales y cortes migratorias en Estados Unidos. Y para hablar de eso, nos acompaña Rocío Gallegos, directora del diario La Verdad, que se edita en Ciudad Juárez y forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. ¿Cómo estás, Rocío? Bienvenida a Momentum. Cuéntanos de qué va esta historia de Quédate en México. Hola, muy buenos días. Pues bueno, ayer no nos tomó por sorpresa, porque digo, ya había ahí peticiones por parte del gobierno de Texas y de Missouri de que se restableciera el programa Quédate en México, que realmente su nombre es Protocolos de Protección a Migrantes, conocido como MPP, y ayer la Corte Suprema de Estados Unidos, pues confirmó su decisión de que se restableciera este controvertido programa, ¿no? Lo que concluyó en el fallo es que los solicitantes no han demostrado, dice la Corte, una probabilidad de éxito en la reclamación del memorándum, ¿no? El memorándum con el que se basan para que los migrantes puedan tener asilo, y el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Biden, hay que recordar que esta política fue implementada durante el gobierno de Trump. Cuando llega Biden al gobierno, una de sus promesas de campaña fue concluir este programa, así lo hizo, y en el mes de febrero empezó la conclusión a este programa. Se terminó el envío de migrantes a México y empezaron a cruzar todos los migrantes que ya permanecían principalmente en la frontera norte del país en espera de sus trámites de asilo. Empezaron a cruzar por Tijuana, después paulatinamente se fue extendiendo a otras fronteras, Ciudad Juárez, algunas comunidades de Tamaulipas, y bueno, a la fecha, el dato que nosotros traemos, pues es que han cruzado más de 13,000 personas, la mayoría principalmente son migrantes extranjeros, centroamericanos, que esperaban en México su resolución a su petición de asilo. La consecuencia de esta disposición de la Corte Suprema de Estados Unidos, bueno, ya tuvo un impacto. Recordemos que el programa estaba en conclusión y el día de hoy tanto la ACNUR como la Organización Internacional de las Migraciones, que son las que estaban interviniendo en esta terminación del programa, anunciaron que debido a esta resolución se suspendió el cruce de migrantes que estaban bajo este programa hacia Estados Unidos. También cancelaron el registro a través de la página que ellos tenían. Ellos han anunciado hasta nuevo aviso. Están esperando instrucciones del gobierno de Biden sobre lo que van a hacer. Por lo pronto, hay suspensiones tanto del cruce de migrantes bajo este programa y del registro de los migrantes que aún permanecen en México. Esta es un poco de la situación que se vive y del panorama que se está teniendo. Ya. Gracias, Rocío Gallegos. Rocío, hace rato comentaba estas implicaciones que tiene esta decisión del tribunal para nuestro país y las implicaciones que tiene para los migrantes, mexicanos y no mexicanos. Y en esta lógica me quedo pensando en la parte del cierre fronterizo que tenemos ya
varios meses por motivos de COVID y que además recientemente el canciller Marcelo Ebrard pues acaba de anunciar pues que no, esto se iba a prolongar y que todavía pues no hay una fecha precisa para eso. Pensando en este fallo del tribunal, en esta orden que está dando al gobierno de Biden, ¿qué cambia en los hechos durante este cierre fronterizo con los migrantes y la decisión de este juez? ¿Se modifica algo mucho en los hechos de lo que ustedes están documentando ahí? Sí, realmente se endurece, realmente el cierre de la frontera. Como bien dices, está así desde marzo del 2020. Tenemos ya 19 meses cerrada entre México, bueno, de Estados Unidos con México, y desde febrero se abrió de manera parcial para recibir a los migrantes que esperaban en México. Eso alentó a muchos migrantes a volver a cruzar y vimos un incremento de las devoluciones o expulsiones que estaba haciendo Estados Unidos ahora bajo el título 42, que ese es otro esquema que aplican argumentando salud en medio de una pandemia. Sin embargo, lo que vemos es endurecimiento al cierre de la frontera, que digo, ya permanece cerrada. Sin embargo, se empiezan a cerrar esas posibilidades que había para los migrantes bajo este programa. El gobierno de México hasta ahora no ha fijado una postura. Lo que ha dicho el gobierno de Estados Unidos es que ellos están impugnando y van a seguir impugnando esta decisión que dio la Corte Suprema. Sin embargo, también dicen que van a acatar la disposición de buena fe, por lo que iban a empezar negociaciones con México. Eso implicaría devolución de todos estos migrantes que están intentando y siguen intentando cruzar para obtener asilo. Por parte de México no ha habido una postura oficial en relación a esto, aunque el día de ayer Roberto Velasco Álvarez, que es el de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dio a conocer que, bueno, ya habían sido contactados por el gobierno de Biden sobre la decisión de la Suprema Corte en Estados Unidos y que iban a empezar una serie de negociaciones, que fue lo mismo que dio a conocer el gobierno de Estados Unidos. Entonces, lo que esperamos es una situación más complicada para los migrantes. Muchos de los migrantes que estaban bajo el programa MPP ya han cruzado, sin embargo, miles todavía siguen quedando, tanto en México como algunos que se regresaron a Centroamérica y aún esperaban esto. Hay que también conocer que en la primera etapa de la conclusión de este programa se atendió a los migrantes que mantenían casos activos. Hace más o menos como en el mes de mayo, junio, se abrió la posibilidad de atender a los migrantes que no tenían casos activos, que habían sido rechazados, para volver a revisar sus trámites. Entonces realmente hay una incertidumbre grande entre los migrantes que aún esperan en la frontera su cruce y que están bajo este programa. La situación se va a complicar porque, digo, ahorita es un punto de concentración masiva de migrantes en la frontera de México con Estados Unidos, principalmente en Ciudad Juárez, por varias cosas. Tenemos un flujo que viene del sur, tenemos un flujo que viene del norte con las expulsiones que está haciendo Estados Unidos bajo el programa Título 42 y ahora, por lo que vemos, también bajo el programa MPP o Quédate en México. Sí, es un problema pues que va a ir en crecimiento, Rocío, justamente por eso, porque Título 42 no se ha detenido. El gobierno de Estados Unidos inclusive ha implementado vuelos desde Texas, sobre todo hacia la Tapachula, para deshacerse de los migrantes que solicitan asilo. Los dejan en la frontera sur de México. El Instituto Nacional de Migración termina el trabajo sucio, los suben a autobuses y los va a dejar ahí prácticamente echados en Guatemala. Pero ese es un tema, pero hay muchos más que están llegando a poblaciones fronterizas como Ciudad Juárez. Al final del día todo dependerá del gobierno mexicano, de si acepta o no que este programa se mantenga. Y entiendo que el canciller Marcelo Ebrard tendrá una respuesta en algún momento de este mismo miércoles. Pero mientras tanto, cuéntanos un poco de cómo está la situación ahora mismo en Ciudad Juárez. Los albergues están llenos, sigue llegando gente. ¿Cómo está la situación ahora mismo, Rocío? La situación
complicada porque sí, los albergues se han vuelto a saturar y bueno, hay una situación complicada, ¿no? Seguimos en medio de una pandemia, pero lo que se ha detectado ahora es que llega un mayor número de migrantes con contagios de COVID. Entonces, los albergues filtros, que son aquellos sedes donde se concentran a los migrantes que tienen contagio o que han estado en contacto con personas con contagio para aislarlos mientras pasa su situación, también están saturados y han tenido que habilitar algunas áreas especiales para ellos. Tenemos que recordar que en medio de esta situación, el día de ayer, organizaciones defensoras de derechos humanos, tanto de México como de Estados Unidos, estaban pidiendo al gobierno mexicano, específicamente al presidente López Obrador, en una carta que le dirigían a él, que por favor rechazaran el restablecimiento de este programa. Dicen que el regreso de esta política pues es realmente inhumano, considerando que las organizaciones han estado documentando toda la situación que han enfrentado los migrantes por su paso en México y sobre todo su estadía en las regiones de la frontera norte de México en espera de su asilo. Fueron más de 70 organizaciones que dirigieron una carta al presidente de algunas organizaciones en México, ¿no? Recordemos que esta política se impulsó en el gobierno de Trump y, bueno, prácticamente generó un impacto a 72,000 migrantes que estaban bajo este programa. A la fecha, como les decía, han cruzado al menos 13,000 y aún se seguía pues el registro que el día de hoy quedó suspendido hasta nuevo aviso. Ya. Rocío Gallegos, en lo que toca a la población migrante que se encuentra, por ejemplo, ahorita ahí en Juárez, ¿cómo está la situación, las condiciones en las que se encuentran? ¿Han mejorado, han cambiado? Ha habido declaraciones por parte del canciller Marcelo Ebrard de que pues ya hay las condiciones necesarias y los albergues necesarios. No sé qué tan cierta es esta información. Lo que tenemos que recordar es que la gran mayoría de los albergues donde están los migrantes y que ahorita están saturados son operados por organizaciones de la sociedad civil, con ayudas de la sociedad civil y iglesias evangélicas y católicas, que son los que tienen en sus manos realmente el peso fuerte de los migrantes. Muchos de ellos llegan, la gran mayoría ahora son expulsados bajo el título 42, entonces sus esperas son menos que lo que estuvimos viendo hasta el mes de marzo pasado, cuando la gente tenía entre 1 año y hasta 2 años en espera para cruzar Estados Unidos. Entonces, hay saturación de albergues. Ahorita nada más hay que recordar que hay una red de más o menos 20 albergues, al menos en Ciudad Juárez, y de ellos solamente 2 son operados por gobiernos, ¿no? Uno por el gobierno federal, que es el Leona Vicario, y otro habilitado en un gimnasio municipal por el gobierno municipal. Pero todos en sí, incluso hasta estos, son apoyados por organizaciones de la sociedad civil de una u otra manera, que llegan y aportan no solamente comida, alimentos, ropa. Hace poco había una campaña para recibir ropa y zapatos para niños, porque era una gran cantidad de menores migrantes que habían llegado a la frontera. Entonces realmente es una situación complicada, no solamente por las carencias que enfrentan, por la falta de espacios, sino también porque son víctimas del crimen organizado, son víctimas de las agresiones por parte de funcionarios, de policías, de guardias nacionales y de militares. Entonces es una situación complicada que yo creo que se tiene que poner lupa, pues sobre todo ahora ante la decisión que determinó el día de ayer la Corte Suprema de Estados Unidos. Pues sí, vamos a estar pendientes a saber cómo evoluciona este proceso en las cortes estadounidenses. El gobierno de Biden dice que va a seguir en la lucha y el gobierno mexicano tendría que dar una posición hoy mismo. Habrá que también estar pendientes a ver qué dice el canciller Marcelo Ebrard. Mientras tanto, Rocío Gallegos, directora de La Verdad, muchas gracias por esta información y actualizarnos sobre este tema que pues vamos a seguir ahí pendientes porque todavía no se acaba, Rocío. Muchas gracias, que tengan buen día. Hasta luego. Hasta pronto, gracias, Rocío.